Vamos a dar lectura al comunicado que vamos a entregar a las autoridades correspondientes, al cónsul general Jorge Islas López y al asambleísta Carmen Romero, que se encuentra aquí con nosotros esta tarde. Así que voy a invitar a los compañeros para que demos lectura y hagamos más ágil este programa, por favor. Asunto: solicitando de manera prioritaria su apoyo a los migrantes mexicanos y latinos en Estados Unidos, Nueva York, a 18 de diciembre del 2020, al presidente constitucional de México, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaú, a la secretaria de Gobernación de México, Olga Cordero, y con atención al consulado mexicano en Estados Unidos. El presente documento, dirigido a su persona, a su gabinete y a sus representantes oficiales en Estados Unidos de Norteamérica. Primeramente, nuestro reconocimiento a su ejercicio de gobierno y nuestro total respaldo. Los que suscribimos estos documentos somos todos los migrantes de los pueblos originarios de las lenguas milenarias Tun, Isabi, Náhuatl, Ño, Dam, Mepa, afromexicanos, mixtecos, amuzgos, tlapanecos, afromexicanos y otros de la montaña alta de Guerrero y otros estados de México y del continente americano, que nos vemos en la tarea prioritaria de aglutinarnos en esta asamblea de los pueblos originarios, por diversas razones que nos asisten legítimamente a partir de los derechos más elementales de la vida, así como nuestros derechos consuetudinarios, constitucionales, universales y resultado de la Convención Internacional OIT 169, así como también por buscar la manera de subsistir junto a los nuestros. Es que migramos dejando a nuestros padres y seres queridos con el propósito de trabajar en esta lejana nación, siguiendo el sueño americano y el sueño de regresar a los pueblos de origen, teniendo un mejor futuro y de manera honrada, claro. Desde antes de llegar y establecernos de modo temporal o definitivamente, ese era nuestro anhelo y esperanza, pero en la medida que fuimos a llegar, asimismo nos convertimos objetos de rechazo y de discriminación racista de todo tipo, en lo laboral, social y diversos servicios asistenciales. Aun cuando somos parte esencial de la economía de este país, aquí les citamos algunos de los problemas que enfrentamos. Punto 1. Exponerle que todos y todas los migrantes de una lengua originaria u otro idioma nos venimos a esta lejana nacionalidad con la finalidad de trabajar y lo hemos puesto en práctica empleándonos desde lavaplatos y otras actividades que se nos asignan y evitamos en todo momento delinquir o conflictuar como se nos cataloga. Punto 2. Los migrantes con identidad de una lengua originaria u otras se nos trata con actos de discriminación racial, es decir, por hablar nuestra lengua originaria somos objetos de burla. Punto 3. Los habitantes de esta nación norteamericana, por el hecho de ser migrantes, creen que los venimos a invadir o arrebatar el empleo u otros. En realidad, estamos contribuyendo con el desarrollo de este país sin temor a equivocarnos. Punto 4. El sistema de gobierno de esta nacionalidad y juntamente con los agentes de migración están ocupándose a rechazar la presencia de los migrantes, particularmente de los pueblos, aun cuando nos estén atentando contra los habitantes de este país. Se nos asigna calificativos de subverbios y nos deportan a nuestros pueblos de origen. Asimismo, están impidiendo con cerca de acero y vigilancia militar el paso a otros que se desplazan para llegar y conseguir el pan con el sudor de la frente. Los migrantes de los pueblos somos acosados de manera constante por agentes de la migración a ser deportados. Por temor a ello, evitamos acudir a los servicios de salud, educación, asesoría jurídica, etc. En momentos que se conocieron los primeros testimonios de COVID, emprendimos cada quien las medidas de seguridad de subsistencia, pero lamentablemente hubieron quienes fueron contagiados y finalmente muertos por haberse expuesto, porque tenían que ocuparse a trabajar para el sustento diario de ellos y los suyos.
Contados los que pudieron repatriarse con la cooperación y el apoyo solidarios. Varios no les fue posible. Continúan sus restos humanos en este país extranjero y no se tiene fecha de su ida al pueblo de origen para su final sepultura. Cada día sus familiares los esperan con ansiedad para estrechar su caja, su ataúd. Desafortunadamente, a los migrantes de los pueblos pareciera ser que con los efectos de contagio y aniquilación de COVID-19 no es lo suficiente. Estamos enfrentando el asesino silencioso y directo. Nuestros hermanos migrantes indígenas, en su actividad cotidiana de tener que comer, y los suyos han sido atropellados en sus jornadas de reparto para llevar alimentos a domicilio y finalmente han fallecido. Sus asesores los dejaron morir a la suerte, todo por ser con identidad migrante, como las complicaciones de cómo y qué manera repatriarlos. Estos y otros actos de discriminación racial y aniquilación en contra de los migrantes de los pueblos originarios de manera constante que estamos enfrentando en esta lejana nacionalidad. No omitimos decirle que aún estando lejos contribuimos a nuestro país, que es México y el continente americano. Por lo tanto, los antes puestos en apego a nuestros derechos consuetudinarios, constitucionales, universales que se desprende de la Convención Internacional OIT 169, solicitamos su persona juntamente su gabinete y el consulado mexicano. Punto 1. Que las personas de los pueblos originarios tengamos una línea de comunicación directa con el consulado para las personas de los pueblos originarios víctimas de atropello o emergencia. Punto 2. Repatriación de los connacionales indígenas de manera gratuita. Punto 3. Apoyo para visa humanitaria para los familiares de las personas de los pueblos originarios víctimas de accidentes para que puedan pedir o reclamar una indemnización. Punto 4. Regulación de las aplicaciones de deliveries o distribución de comida en donde trabajamos la mayoría de las personas de los pueblos y lograr un seguro contra accidente. Estas aplicaciones nos obligan a correr, a exponernos sin protección laboral y deslindan a los restaurantes de la responsabilidad legal porque ya no somos empleados de nadie, supuestamente. Somos trabajadores y como tales debemos de tener los mismos derechos. Punto 5. Que los gobiernos de la ciudad, del estado y las naciones aseguren que los lugares de trabajo den seguros de vida a los trabajadores. Punto 6. Punto 6. Atender los casos de emergencia y accidente con prontitud. Punto 7. Apoyo para intérpretes y buscar capacitación y certificación que vive en Nueva York, ya que son necesarios para apoyo clínico jurídico a la comunidad indígena de dicha ciudad. Punto 8. Demandamos un alto a la cancelación de la renta de todos los trabajadores excluidos de las ayudas federales, estatales o locales. Punto 9. Atender el asunto de la repatriación de los que fueron a fallecer con el COVID-19 a su lugar de origen. Punto 10. Atender a los dolientes familiares de los atropellados y la respectiva indemnización económica a los deudos. Punto número 11. El desarrollo, la práctica y la difusión de la lengua y la cultura en la modalidad contextual comunal comunitaria de Nañú, la comunalidad. El contexto educativo de y para los migrantes en apego a la cosmovisión, la ritualidad y la mitología. El derecho que a los migrantes les asista un intérprete de la misma variante lingüística en el consulado, hospitales y en toda gestión institucional. El libre tránsito de los mexicanos y latinos
en el territorio de Estados Unidos de Norteamérica, asimismo que se les permita salir y retornar a trabajar sin limitarlos, toda vez que se observe buena conducta. La asesoría jurídica a los mexicanos migrantes y latinos. El desarrollo de la salud y los migrantes les asista un intérprete bilingüe. La coordinación del organismo de los migrantes de los pueblos originarios u otros mexicanos latinos en USA, con comités regionales para todo tipo de trámites. Sobre todo, sean parte de los migrantes. El alto total a los plagios de trabajos intelectuales de los pueblos originarios u otros, en el caso, el juicio para indemnización económica. El trato digno a los migrantes que están buscando llegar a esta nacionalidad extranjera, con trabajar para ellos y para los suyos. La prioridad de atención a los nuestros para que se les asista en asesoría para los proyectos sustentables de corto, mediano y largo plazo, con la finalidad de evitar el flujo de migrantes a otros estados de México y al extranjero. Su gobierno y su gabinete sean interlocutores para establecer acuerdos con los gobiernos de otros países de América Latina, con la finalidad de atender a sus connacionales. Punto número 12. Solicitamos la intervención del gobierno federal para buscar la reunificación familiar, gestionando documentos de viaje para nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, hermanos y hermanas. Punto número 13. Solicitamos de manera urgente su intervención con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, con la finalidad de que se le exija a la brevedad posible se haga alto total a las múltiples ejecuciones que han sido víctimas los migrantes mexicanos y latinos, las personas racistas que se atribuyen los actos etnocidios contra los migrantes, se castiguen y reparen los daños de sus atrocidades contra los migrantes, sea ejemplo de cómo luchar contra estos actos de barbaries. Punto número 14. Apoyo a los adultos mayores de los pueblos viviendo en Nueva York. Punto número 15. Finalmente, solicitamos al gobierno federal mecanismos para asegurar la protección internacional y la justicia para todas las familias que han sido víctimas de la violencia estructural que vive nuestro país. Para observar el seguimiento de estas demandas, solicitamos al secretario de Relaciones Exteriores y al Consulado Mexicano en Nueva York facilite la conformación de un Consejo de Pueblos Originarios con miembros de esta Asamblea Democrática como instancia de mediación y evaluación para el cumplimiento de estas demandas, con reuniones mensuales y la gestión de un espacio para su operación. Es nuestra palabra.